Les confieso que cada vez que me subo aquí, aunque parezca que no, yo estoy muy nervioso, porque sé que lo que estudiamos es para la salvación mía y pues la salvación de cada una de las personas que decide escuchar la palabra de Dios. Así que no es cualquier momento, es un momento muy especial donde Dios habla a nuestras vidas y es una lucha constante que hay entre el bien y el mal en cada una de las mentes y los corazones que están aquí sentados escuchando la palabra de Dios. Así que por ello vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de Dios. Oremos. Padre bueno y eterno que estás en el cielo, acudimos a ti, Señor, porque ha llegado el momento especial donde escuchamos tu voz por medio de tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que gobierne nuestro corazón y nuestra mente en este momento y que tus santos ángeles, Señor, estén aquí para luchar las batallas que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dirígenos y ayúdanos como hasta ahora lo has hecho y ayúdanos a tomar decisiones para vida eterna, Señor. Que cada palabra, Señor, que se diga en esta mañana sea dirigida por ti y que si en esta vasija imperfecta hay algo de error, Señor, seas tú quien lo corrija en esta mañana. Dirígenos hoy siempre y perdónanos porque te lo pedimos en Jesús. Amén. El título de esta mañana, por darle un título al, al estudio que primeramente fue para mi vida, fue La pureza de Cristo rompe nuestro yo. La pureza de Cristo es la que rompe todo lo que hay en nosotros. Y quiero que Gastón, que está aquí, me ayude con un párrafo del Camino a Cristo. Él va a leer y él nos va a dar el inicio de dónde se basa el estudio. Primero será un párrafo que me impactó a mí y luego Dios me guió en la palabra de Dios para llegar a ampliar un poco y a entender estas letras que están escritas en este libro. Gastón, por favor. Gracias, Javi. Vale. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, es el camino a Cristo en la página 56 y se titula Excusas. Dice así: algunas veces los impenitentes, se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos. Soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios, ni circunspectos en su conducta que yo. Le gustan los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas ajenas una excusa para descuidar su deber. Pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto a error. El Inmaculado Hijo de Dios es quien nos ha sido dado como ejemplo. Muchas gracias, Gastón. Cuando yo leí esto, que hace parte de un estudio que tengo con mi esposa, dice que algunas personas miran a los que están a su alrededor y dicen, si yo no soy peor que estos, yo soy bueno, porque mira lo que hacen los demás. Y yo no hago ninguna de esas cosas. ¿Y qué dice el párrafo? ¿Quién es nuestro único modelo a seguir? Santo e inmaculado. Jesús. Y entonces cuando nos enfrentamos cara a cara a Jesús y vemos su vida y su caminar en esta tierra, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Yo es que hoy estoy un poco sordo. ¿Cómo nos sentimos? Muy pequeños, dice alguien. Imperfectos, dice otra persona. Pero no han dicho la palabra clave. Muy bien. Eso es lo que somos. Aunque nos cueste reconocerlo, somos ¿qué cosa? Pecadores.
y es algo que Dios tiene que hacernos ver en nuestra vida, porque nos cuesta. La primera vez que les pregunté esto, alguien, y casi ni se les oía. ¿Por qué? Porque nuestro propio orgullo nos cuesta reconocer que somos pecadores y que necesitamos ¿a quién? A Jesús para que transforme nuestra vida y nos limpie de nuestro pecado. En eso se va a basar el estudio de esta mañana. Vamos a ir a Mateo. Y mientras que vamos a Mateo 23, quiero que alguien me diga cuántas veces está registrado en la Biblia que Jesús lloró. Y que evidentemente me diga, bueno, lloró en tal momento. ¿Cuántas veces está registrado en la Biblia que Jesús lloró? Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró. ¿Y cuándo más lloró? ¿Sobre quién? Cuando estaba contemplando Jerusalén y entonces Jesús se lamentó por lo que iba a suceder con Jerusalén. Vamos a ir a Mateo 23, versículos, para ver si llego. Mateo 23, versículos 37, 38 y 39. Y me gustaría que nos centráramos un poco en estos tres versículos, porque aquí está la base del estudio de esta mañana. Mateo 23, 37 dice de la siguiente manera. Bueno, José me recordó algo que me gusta mucho, y es que ustedes mismos lean lo que están escrito allí. Así que voy a pedirle a un diácono, no sé si hay otro micrófono como este, para que me ayuden con la lectura. Mateo 23, 37 al 39. ¿Quién lo quiere leer? Así, voz fuerte. 23, versículos 36, 38 y 39 de Mateo. Amén. Jesús está delante de Jerusalén, de la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad por la que todavía reyes y gobernantes luchan por ella, Jerusalén, donde estaba el templo. Pero hay algo que Jesús pronuncia con dolor. Dice, Jerusalén, que matas ¿a quiénes? A tus profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Qué condición más lamentable tenía Jerusalén en ese momento? Que el mismo Hijo de Dios pronuncie sobre la ciudad de Dios que ellos mataban a los profetas y apedreaban a los que eran enviados. ¿Para qué eran enviados? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Para qué una gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Para protegerlos. Cada vez que Dios enviaba a un profeta o enviaba a cualquiera de sus hijos a hablarle a Jerusalén, lo único que quería era ¿qué cosa? Protegerlos. Sin embargo, Jerusalén y sus habitantes y sus líderes, lo único que querían era ¿qué? Matarles. Porque si les mataban, ¿qué pasaba? Se acababa el mensaje y ya está. Y creía que con eso ya escapaban. Qué lamentable condición la que tenía. Dice, vuestra casa será ¿qué cosa? Desierta. Pues te digo que desde ahora no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor.
qué condición más lamentable. ¿Cómo se pasa de ser el pueblo protegido por Dios a ser un pueblo rebelde de alguna manera que no quiere escuchar al profeta? ¿Y el profeta qué era lo que decía? ¿El mensaje de quién? De Dios. Pues Jesús dejó estas palabras escritas y lloró. Y lloró por una razón. Y es que esto iba a seguir sucediendo. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a su pueblo y su pueblo prefiere matar al profeta o silenciarle? Hoy vamos a estudiar un poquito este capítulo, capítulo 23. El capítulo 23 se titula en esta Biblia, no sé en las vuestras, pero debe ser más o menos parecido, Jesús acusa a los escribas y a los fariseos, capítulo 23. Y quiero que saquemos 5 lecciones de ellos. Jesús le estaba hablando ¿a quiénes? A los escribas y a los fariseos. A mí me encanta cuando Jesús se acerca al leproso y le entiende. Y entiende su condición y le sana. Me gusta mucho ver cómo Jesús le traen una prostituta que merecía morir y fue piadoso con ella. Fue misericordioso. Y entonces le muestra la condición a todos aquellos que le juzgaban. Y fue amoroso. Pero también tengo que reconocer que cuando Jesús le hablaba a los fariseos y a los escribas, ¿cómo les hablaba? Con todo el amor del mundo, pero con toda la autoridad. Porque los escribas y los fariseos sabían lo que estaban haciendo. Ellos conocían. Me tomé la tarea de buscar qué significaba ser escriba y fariseo en esa época. Dice la definición que se me daba, los escribas eran los estudiados de la época. Eran los que el pueblo acudía y le preguntaban, mira, no entiendo esto de la ley, ¿tú me puedes explicar qué es lo que tengo que hacer? Y entonces ellos se tomaban la molestia de, con sus doctorados y con sus años en la escuela de los profetas, explicarle a todo el pueblo lo que debían hacer. Y entonces ellos tenían el acceso a la verdad absoluta por el conocimiento que tenían. ¿Se les parece eso algo a algunas personas que están en este mundo que nos llamaron a tener la verdad absoluta de la Biblia? Dios ha llamado a un pueblo especial a tener la verdad en su mano. Esto. La iglesia adventista ha sido llamada la iglesia del libro. Porque la luz absoluta de lo que Dios ha dicho, ¿quién la tiene? Afuera, las personas de afuera que no conocen. Nosotros somos los que acudimos a la escuela de los profetas y conocemos la verdad de lo que está escrito en este libro. No voy a decir yo que seamos ni fariseos ni escribas, porque no es esa la condición que Dios nos ha llamado, pero sí nos ha confiado la verdad absoluta. Somos el Israel espiritual de la actualidad. No somos cualquier pueblo. Ya el Israel físico, que están allí en Medio Oriente luchando por eso, no existe ya. Dios ha decidido que el pueblo de Israel, sus hijos, sean todos los que quieran escuchar la verdad. Y entonces Jesús, en sus últimos momentos de pasar por la historia de este mundo, se dedicó a escribir estas palabras para los que saben de la verdad, para los que conocen, para los que entienden, no para que se jacten, como dice en Apocalipsis acerca de la iglesia de la Odisea, no para que creamos que somos ricos y estamos enriquecidos, sino para que reconozcamos que aunque tenemos la plena confianza y la seguridad de la verdad, necesitamos lavar nuestras ropas ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que vamos a estudiar Mateo 23 y vamos a ver qué era lo que hacían los conocedores de la verdad de esa época, los doctores. Mateo 23, versículos del 1 al 4. Y ahí el diácono que está ahí a cargo, que me está ayudando. Mateo 23, vamos a ir versículos del 1 al 4. ¿Quién quiere leerlo? Del 1 al 4. Ah, bueno, al 5, sí.
hasta el 5. De sus mantos. Muy bien, gracias, Mari. ¿Cuál era el primero de los errores que tenían los fariseos y los escribas? Tenían un ego muy grande, dice Mari. ¿Qué más podríamos decir de esos primeros 5 versículos? Eran soberbios. Otra palabra que lo describa mejor. Sí que eran soberbios, pero hay una palabra que los describe mejor. Dice, ellos saben lo que tienen que hacer, pero ¿qué cosa hacen? Pero no lo hacen. ¿Cómo se le llama a una persona que eran hipócritas? Esa era la frase. Dice, escúchenlos, porque no están equivocados. Ellos conocen la verdad, predican la verdad. Pero ¿qué sucede con ellos? Que aunque la conocen y la predican, ¿qué hacen con ella? No hacen absolutamente nada, no la viven. Porque todo lo que hacen es para que ¿qué cosa pase? Para que los vean. Mira qué buenos son. Ese era el gran problema que tenían los fariseos y los escribas de la época. Sabían la verdad, la conocían, la explicaban muy bien, pero ¿cómo vivían? ¿Cómo querían? Dijo Mari Carmen, como le daba la gana. Así de sencillo. Hacían lo que les daba la gana, muy bien. Así que el primero de los errores que Jesús se preocupó y lloró por el pueblo que él estaba viendo era porque conocían la verdad pero no la practicaban. Y Jesús le dice a los que le seguían, a sus discípulos, no eran todos, porque habían discípulos que le amaban. Y dicen, escúchenlos, escúchenlos, escuchen sus explicaciones, pero no hagan como ellos. Empiecen a vivir lo que se les predica. Vamos a ir al segundo. Mateo 23, del 6 al 10. ¿Quién quiere leerlo? A ver, un jovencito. Un jovencito que esté por ahí, que tenga la Biblia, que me gusta que escuchara a los jóvenes. Mateo 23, del 6 al 10. Ahí está, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Dice que les gustaba sentarse ¿dónde? En las primeras bancas, allí donde se estaban comiendo, les gustaba ser el centro de atención. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama una persona que le gusta ser el centro de atención? ¿Egocéntrico u orgulloso? Pues esos eran los fariseos y los escribas. A ellos les gustaban que les llamaran rabí, que es como maestro, les llamaban padres o les llamaban maestros. Y Jesús dice, ¿quién es el único padre que hay? No se les ocurra llamarles padre. Y no se les ocurra llamarles maestros, porque el padre, ¿quién es? Dios. Y el único maestro, ¿quién es? Así que ahora vamos encajando un poco el texto que leyó Gastón. El único modelo para ser maestro, ¿quién es? Cristo Jesús. Ninguna persona, ningún teólogo, por bueno que sea, ningún pastor, ningún anciano, ningún hermano, ningún amigo nuestro, por bueno que sea, puede ser nuestro modelo. Podemos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, acompañarnos, pero nuestro único modelo, ¿quién tiene que ser? Cristo Jesús. Hay una frase del pastor Joel Barrios que a mí me impactó mucho cuando la escuché por primera vez y voy a intentar recordarlo tal cual lo dijo él. Dice, si tu fe está basada en tu esposo, a lo mejor cuando tu esposo te falle, ¿qué va a pasar con tu fe? Si tu fe está basada en tu amigo, cuando tu amigo te falle, ¿qué va a pasar con tu fe?
Si tu fe está basada en el anciano de la iglesia, el pastor o el teólogo más importante de la época, ¿qué pasa cuando él falla? ¿Qué pasa con la fe? Cae directamente. Por eso la Biblia es muy clara que aunque hayan maestros, rabinos, escribas, fariseos que ahora tienen una connotación negativa, pero que en la época no, existan en este mundo, nuestro único modelo a seguir tiene que ser solo Cristo Jesús. Y Jesús fue el reflejo vivo del amor de ¿quién? Del Padre. Así que no llamen a nadie maestro ni padre, porque maestro y padre es uno solo. Y hay algo que dice ahí. No solo les decían así, sino que a ellos les ¿qué? Les gustaba. Les gustaba que les dijeran esas cosas. Les gustaba que les dieran el crédito. Les gustaba que les dieran las gracias. Ay, gracias porque me has ayudado. Sí, a él les encantaba. Se encantaban a sí mismos, dicen aquí. Pues ese era el problema que tenían. Si hay alguien a quien honrar y a quien exaltar por cualquiera de las cosas buenas que tengamos, ¿es quién? A Dios. Así que vamos a ir al siguiente, que no me quiero demorar. Ahora sí me asusté porque acabo de ver el reloj. Vamos a ir a la tercera parte. Mateo 23, 16 al 22. Mateo 23, 16 al 22. ¿Quién tiene por ahí? Por aquí adelante. ¿El hermano lo quiere leer? Aquí, Sebastián. Mateo 23, 16 al 22. Muy bien. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay algo muy curioso en los fariseos. Los fariseos habían torcido la palabra de Dios a tal punto de decir estas cosas. No, si tú juras por el templo, no pasa nada, pero si juras por el oro del templo, ya ahí tienes un problema. Si juras por el altar, no pasa nada, porque el altar no es importante, pero si juras por la ofrenda, eso sí que es un problema. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban desviando al pueblo de lo que era, ¿qué cosa? Era santo. Es tan santo la ofrenda que está en el altar como el altar. Es tan santo el oro que está en el templo como el templo. Estaban evadiendo lo que realmente era santo. Tenemos que tener mucho cuidado porque Dios ha dicho que hay cosas que son santas. Él las ha estipulado. Por ejemplo, el sábado es santo. Y ya está. ¿Quién lo dijo? Yo. Un hombre. No, Dios dijo que el sábado era santo y es santo. Puede sacar 51 excusas para eso, pero sigue siendo santo. Ahora, Dios es bueno y misericordioso con las personas que luchan con estas cosas. No se equivoquen. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Pero no podemos llamar a lo que es santo que no lo es, que era el problema de los fariseos. Si tú tienes una lucha con el sábado que es santo, acude a Dios y Él te ayudará. Pero no niegues que es santo, porque ahí ya hay un problema grave. Estás negando la palabra de Dios. Y así con muchas cosas. Hay algo muy curioso. Yo pensaba en todo lo que rodea lo que es santo. ¿Qué es algo santo? Algo que está apartado. Y pienso, ¿este lugar está apartado? ¿Es santo? ¿Y la silla que está ahí?
¿Es santa o no es santa? ¿Y el salón de los niños que está atrás? ¿Y la megafonía? ¿Es santo o no es santo? Si está apartado y si es de Dios, es santo y debemos tratarlo como ¿qué? Como tal. Ahora, Javier, yo creo que te está yendo un poco muy allá. A lo mejor es importante la silla, es importante todas esas cosas porque son apartadas para Dios. ¿Qué sucede si viene una catástrofe y personas tienen que dormir aquí? No pasa absolutamente nada porque Dios dice que son prioritarias. ¿Qué cosas? Las personas y las vidas antes que cualquier otra cosa. Pero cuando no pase eso, esto sigue siendo como santo. Lo que yo diga, lo que yo me exprese, si corro, si salto, lo que escucho allá atrás, lo que escucho aquí delante, sigue siendo como santo. Porque es tan santo la ofrenda como el altar que la tiene. Solo les voy a dar un ejemplo, porque yo sé que estoy diciendo algo que cuesta un poco, pero que todos estamos luchando. Dios se le presenta a Moisés en una zarza, un árbol que no se consumía. ¿Y qué le dijo? Quítate tu calzado porque el lugar que estás pisando, santo es. Javier, creo que te estás yendo muy allá. No. Cuando Dios dice que algo está consagrado para Él, debemos ser respetuosos con lo que Él ha dicho. No lo podemos tratar de cualquier manera. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y sí es verdad que en momentos extremos Dios prioriza a las personas. Eso nunca está en duda. David, cuando tuvo hambre, fue al templo. Entró a la casa de Dios y había una mesa con panes. Y estaba con hambre. Y tomó de esos panes. ¿Y le pasó algo a David? No le pasó absolutamente nada porque Dios prioriza a quienes, a las personas. Y como estaba calmando el hambre, a David no le pasó absolutamente nada. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Dios conoce tu corazón y mi corazón. Dios sabe cuando yo hago algo o paso esa línea, porque es una línea muy pequeña, muy fina, entre lo santo y lo que no, usar lo santo y usarlo de cualquier manera, o usarlo para una necesidad. Es una línea muy fina. Dios conoce tu corazón y mi corazón. Y nos conoce tanto que sabe si lo que estamos haciendo, esa línea fina que cruzamos, lo estamos haciendo en beneficio de alguien o de una población o por mi orgullo propio. Así que tengamos mucho cuidado con esa línea fina que tiene Dios ante lo santo. Voy a seguir avanzando porque eso era una parte. Tengamos cuidado. Vamos a la siguiente. Mateo 23, 23 y 24. ¿Quién lo tiene por ahí presente? Mateo 23, 23 y 24. ¿Quién levanta su mano por ahí? Aquí delante. Muy bien. Dice que los fariseos hacían algo muy curioso. Ellos lo diezmaban todo. Hasta la mente empezaban, yo creo que empezaban a contar los granos. Y entonces decía, bueno, hay 20.700 granos, a Dios le tocan el 10%. Pues hagan la cuenta porque no, ahora no la voy a hacer. Pero empezaban a hacerla una a una. Pero ¿qué cosas descuidaban? La misericordia, la fe y la fidelidad. Y qué curioso que lo primero que dicen es la misericordia. Porque prácticamente lo único que les importaba era su apariencia, que los demás dijeran, ay, qué bueno es, pero cuando tenían que ser bueno con las personas, ahí les costaba un poquito más. Y decía, tengan cuidado, porque lo más importante es la misericordia, la confianza en Dios, y no solo la confianza, sino la fidelidad verdadera. Así que
este era uno de los grandes. Las prioridades de los fariseos no estaban en esas tres cosas, ni en la misericordia, ni en la fe, ni mucho menos en la fidelidad. Tenían un problema distorsionado. Es más importante diezmar, que no está mal, hay que hacerlo. Es más importante que me vean, pero la misericordia con las personas, la fe y la fidelidad estaba fuera de sus prioridades. Y como último, una corrupción interior y un rechazo a Dios. Vamos a ir a Mateo 23, 27 y 28. ¿Quién lo tiene por ahí? Mateo 23, 27 y 28. Amén. ¿Qué era lo que había por dentro de ellos? Estaba oscuro, estaba sucio. Pero ellos se preocupaban por limpiar ¿qué cosa? Las cucharas, los vasos con los que se tomaban, los platos. A Jesús no lo acusaron de eso. Pero Jesús, ¿por qué tus discípulos no limpian las cucharas y los vasos y todo lo que utilizan? Se van a ensuciar. Jesús les dice, es que ustedes tienen el corazón donde no es. ¿Acaso no es lo que está adentro, lo que saca, lo que está afuera? ¿Debemos limpiar qué cosa? Nuestra mente, nuestro corazón. ¿Y eso solamente quién lo ve? Dios. A Dios no le podemos engañar. Podemos hacer muchas cosas, jóvenes, adultos, niños, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios sabe lo que hay interiormente. Y como nuestro mayor modelo a seguir es Jesús, vamos a ir a Primera de Juan, el capítulo 1, y los versículos del 5 al 10. Una persona que ya lea esta última parte para finalizar. No, este está un poquito más atrás. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. ¿Quién lo tiene por ahí que me lo pueda ayudar a leer? Primera de Juan 5, del 1 al 10. Perdón, del 5 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Amén. Qué curioso. Mira lo que empieza diciendo en los versículos 5. Este es el mensaje que nos dio ¿quién? Él. Y cuando dice Él, ¿a quién se refería? A Jesús mismo. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él, en Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él, no andamos en tinieblas. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Qué curioso. Los fariseos decían pero no practicaban. Pero Jesús dice, si ustedes andan conmigo, ¿cómo andan? ¿En tinieblas o en luz? En luz. Y lo segundo que decía, los fariseos no tenían misericordia, fe ni fidelidad. Dice, si ustedes están en mí, están en comunión ¿cómo? Los unos con los otros. Es que es algo que sale de nosotros, sale de dentro. Yo no tengo ningún problema. Si yo ando con Dios y Dios habita en mí, yo no tengo problema en
relacionarme con todas las personas que me rodean, ser misericordioso, ayudar al necesitado, preocuparme por la viuda, por cualquiera de las personas que están a nuestro alrededor, con mi vecino, con mi amigo. Entonces ahora nos estamos dando cuenta de alguna manera que necesitamos más ¿a quién? A Jesús en nuestra vida. Y quiero leer este último versículo, ya para terminar. El rey David, que fue un hombre de fe, que andó con Jesús o con Dios, le obedeció, resbaló en un momento de su vida y entonces, resbalando y cometiendo uno de los peores pecados que se pueden cometer, que no fue uno, sino una consecuencia de pecados, se sintió pecador y entendió que necesitaba nuevamente a Dios. Escribió el Salmo 51. No lo vamos a leer aquí porque ya se acabó el tiempo. Pero sí quiero que lean el versículo número 10. Salmo 51, número 10. Y mira lo que dice el rey David a Dios. Que ojalá sea nuestra oración de hoy. Que ojalá entendiendo que somos pecadores, digamos, es que necesito a Jesús en mi vida. Mira lo que dice el rey David en el Salmo 51, número 10. Dice, perdón, que aquí me salté. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso fue lo que entendió el rey David. Y si leen todo el pasaje anterior, que no lo voy a leer aquí porque ya se acabó el tiempo, entenderán por qué él dice, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto delante de mí. Ojalá que esa sea nuestra oración. Ojalá que entendiendo que necesitamos a Jesús, podamos todos los días acudir a Él y que Él sea nuestro mayor ejemplo y nuestro Salvador y sustentador de nuestra vida de pecado. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar el himno Padre amado.